servicios informativos de Navarra Televisión. Gervasio Sánchez, fotoperiodista, Premio Jaime Brunet de Defensa de los Derechos Humanos. La UPNA reconoce la labor de este periodista que ha plasmado con su cámara algunos de los conflictos bélicos más crueles de la historia reciente. Para mí el mayor drama de una guerra son los desaparecidos, de cualquier guerra. Y además digo habitualmente, y lo vuelvo a repetir aquí, que una guerra no se acaba cuando Wikipedia lo dice, sino cuando se superan las consecuencias de una guerra, de cualquier guerra. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. La universidad reconoce la labor al margen del poder para saber dar veracidad a sus fotografías en conflictos muy duros. Hoy uno de esos conflictos se ha vuelto a manifestar. 2 españoles han muerto en un ataque terrorista en Túnez. 22 personas, de ellas unos 20 turistas extranjeros de varias nacionalidades, han muerto durante el ataque terrorista que ha dejado también más de 25 heridos. Los atacantes se refugiaban con rehenes en el Museo del Bardo de la capital tunecina. Un hombre de 80 años, residente en Pitillas, ha fallecido en un accidente de tráfico en Olite, en la Nacional 121. En este accidente han chocado el vehículo que conducía a la víctima con un camión conducido por un vecino de Tudela. Y en economía, el Gobierno de Navarra ha elevado la previsión de crecimiento de la economía navarra hasta el 2,6%, 6 décimas más de lo previsto inicialmente. El Ejecutivo observa una mejora de la situación y una coyuntura en la que Navarra se encuentra, dice, en una posición de partida más favorable que otras regiones. Destaca la evolución de la confianza empresarial y de los consumidores. Las previsiones realizadas por nuestro Servicio de Economía apuntan también a una progresiva recuperación este año de la construcción, que ha sido el sector más castigado por esa doble recesión vivida desde el año 2008. La crisis económica ha pasado factura sobre todo a los trabajadores extranjeros en Navarra. La tasa de paro ha crecido más de un 30% según un estudio de UGT que advierte de las dificultades de las personas extranjeras para encontrar un empleo en Navarra. Estas personas, además de tener mayores dificultades a la hora de encontrar y mantener un empleo, cuando lo tienen disfrutan a su vez de menores salarios. Hemos pasado el invierno más frío del último lustro, así dice el informe sobre el balance climatológico que hoy ha presentado AEMET. Además, ha sido el segundo más húmedo desde 1975, especialmente el mes de febrero, en el que ha llovido 2,5 veces más de lo normal. La primavera se presenta más cálida de lo habitual. Del 17 de abril al 3 de mayo tendrán lugar en Tudela las jornadas de exaltación y fiestas de la verdura. 17 días con las verduras como protagonistas en más de 150 degustaciones populares, catas y talleres de cocina. Vamos ya con las previsiones del Gobierno, que eleva en 6 décimas lo que había dicho en su última previsión. Pasa del 2 al 2,6%. Ve datos positivos para hacer esta subida. Asegura que el menor impacto que la crisis ha tenido en Navarra deja ahora a la comunidad foral en una mejor posición para la recuperación. Tanto es así que el Gobierno de Navarra eleva la previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto en 2015 hasta el 2,6%, 6 décimas más de lo previsto. La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, ha recordado que el ejercicio de 2014 se cerró con un crecimiento del 1,5%. Los datos de la mejora de la situación económica se traducen, insisten, en el avance del comercio al por menor, el aumento de la matriculación de vehículos y de la industria manufacturera y también la recuperación de sectores como el de la construcción, un campo que está previsto inicia este año una recuperación progresiva. El gran mérito de estos alentadores datos corresponde a la ciudadanía y a las empresas navarras, cuyos esfuerzos son los que nos han permitido, por ejemplo, ser la única comunidad autónoma que en 2014 contaba
con más empresas que en cualquiera de los 3 años precedentes. La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, ha recordado los datos de la última encuesta de población activa en Navarra, en la que la comunidad vuelve a ser la región con la menor tasa de paro. Y ha asegurado también que Navarra ha ampliado la distancia frente al conjunto nacional, cuya tasa supera la nuestra en 9 puntos porcentuales. Creo realmente que Navarra está en un buen punto de partida para hacer frente al presente y al futuro con crecimiento, con empleo, con un tejido empresarial al que tenemos que agradecer los esfuerzos que ha hecho para que hoy siga siendo fuerte y competitivo, y con unas cuentas públicas saneadas que permitirán a futuros gobiernos proyectar estímulos en la economía. Según ha indicado Goicoechea, el PIB real de Navarra se ha recuperado casi en su totalidad de los efectos de la segunda recesión por encima del conjunto del país, y ha subrayado también el aumento de las empresas exportadoras regulares. Volkswagen Navarra ha logrado un beneficio después de impuestos de casi 53 millones de euros a lo largo de 2014, un 5% más que el año anterior. Las ventas totales de la empresa ascendieron a 2.900 millones de euros, lo que significa que crecieron un 11% más respecto a 2013. El 96% de estos ingresos proviene de la venta de coches y la parte restante, ese mínimo 4%, a la venta de carrocerías, componentes y recambios. En 2014 se fabricaron 305.700 polos, un 5,6% más, lo que representa el 16% del total de la producción de turismos en toda España. Los vehículos se exportaron a cerca de 60 países. La crisis económica ha pasado su factura sobre los trabajadores extranjeros, especialmente que entre 2007 y 2014 han perdido su empleo. La tasa de paro ha crecido en este sector más de un 30%, según un estudio de UGT, que advierte de las dificultades de este grupo de personas para encontrar un empleo. La crisis se abalanza sobre los inmigrantes. Según un informe de la UGT, la mitad de los empleos destruidos en Navarra afectó a las personas extranjeras. Como consecuencia de esta situación, la desigualdad y la discriminación laboral se ha hecho más latente entre este colectivo. De hecho, su tasa de empleo ha caído más de 25 puntos, la del paro ha crecido más de 30 y la afiliación a la seguridad social ha bajado un 37,69% entre 2007 y 2014. Estas personas, además de tener mayores dificultades a la hora de encontrar y mantener un empleo, cuando lo tienen disfrutan a su vez de menores salarios que el resto de la población. En concreto, cobran un 30,77% menos que lo que cobra una persona autóctona. El estudio muestra que existen diferencias significativas en cuanto al acceso al mercado laboral entre la población extranjera según su procedencia, ya que las personas comunitarias tienen una tasa del paro de casi 30% frente al 44% de las extracomunitarias. La situación es grave y es alarmante. El año 2014 ha sido un año muy complicado para nuestro departamento, pues las tasas de desempleo, la inestabilidad laboral, en caso de los extranjeros, la falta de apoyo familiar, falta de apoyo de redes sociales, pues lo que han hecho es aumentar las situaciones de exclusión y vulnerabilidad de este colectivo. En el informe también se subraya la tendencia descendente de extranjeros registrados en el padrón desde los primeros años de la crisis. Y una de las razones, asegura UGT, es que muchos inmigrantes han vuelto a su país de origen. Este próximo viernes se va a celebrar la última sesión de la Comisión de Investigación de Caja Navarra y los partidos se apresuran a cerrar sus conclusiones. Los partidos que integran EH Bildu ya lo han hecho y consideran que la entidad desapareció, dicen, debido a un despilfarro económico y financiero y a la dejación de los responsables políticos. Denuncian falta de información de Fundación Caja Navarra y plantean la necesidad de continuar con la comisión de investigación en la próxima legislatura, es decir, después de las elecciones. Bankinter ha celebrado hoy en Madrid su junta de accionistas. El presidente de esta entidad, Pedro Guerrero, y la consejera delegada, María Dolores Dancausa, han presentado el balance de 2014 en el que esta entidad ha batido un récord de beneficios
y la perspectiva para 2014 que se presenta, han dicho, como muy positiva, según han señalado. La Junta General de Accionistas ha aprobado un reparto de dividendos del 50% de los beneficios de 2014, de tal manera que la retribución a los accionistas ha crecido un 152%. Desde primera hora de la mañana, las calles de Frankfurt se han llenado de miles de manifestantes convocados para protestar por la inauguración de la nueva sede del BCE. Los manifestantes se han enfrentado violentamente contra las fuerzas de seguridad, han lanzado piedras contra el ayuntamiento y han roto varias ventanas del edificio. Con una filosofía anticapitalista y antiglobalización llena de frustración económica y social, los manifestantes se proponen cercar la sede del BCE en una especie de asedio, un edificio de 185 metros de altura y que ha costado 1.300 millones de euros. Los actos violentos han comenzado de madrugada. Varios cientos de manifestantes encapuchados, incapaces de acercarse al edificio del BCE porque la policía tiene tomado el barrio financiero de Frankfurt, han comenzado a incendiar coches y a arrojar bombas caseras contra las fachadas de varios edificios y contra el mobiliario urbano. Y ahora van a ver un mensaje, el que envían las personas que han sido desahuciadas a los fondos de inversión que están adquiriendo, entre otras, las viviendas de las que fueron obligadas a salir. Blackstone, we will fight for our home. Mensaje directo al fondo buitre que ya ha comprado 41.000 viviendas en España, más de 1.800 de titularidad pública. Maybe you think you are untouchable. Hiding in your nice building in Manhattan. But you are not. You don't know what we are capable of. Los rostros de la plataforma afectados por la hipoteca muestran sus armas. This is what we do to people like you. Sus ganas de lucha frente a la injusticia que deja a miles de familias en la calle. Are selling our houses to you. It's huge discount. Discounts that were denied to us. Quieren que todo el mundo sepa quién está detrás. Get ready. We are. Y sigue la polémica por el informe de Hacienda que compara las donaciones a los partidos políticos con las que se hacen, por ejemplo, a Cáritas. La oposición quiere saber más datos sobre ese escrito y por qué se ha realizado para llegar a esa conclusión. A vueltas con el informe de la agencia tributaria remitido al juez Ruz por imperativo legal, son muchos los técnicos e inspectores de Hacienda que no entienden eso de igualar al PP con Cáritas para librarle de un delito fiscal. Nada tiene que ver Cáritas o la Cruz Roja con el Partido Popular y tampoco tributariamente es el mismo tratamiento. Se está confundiendo, en el informe se está confundiendo lo que es una entidad sin fines de lucro, que es un partido político, con una asociación declarada de utilidad pública. No lo dice cualquiera, el que habla en las mañanas de 4 es el exdirector de la agencia tributaria, que también trabajó con el gobierno de Aznar. Las donaciones ilegales no están exentas y, por tanto, al no estar exentas, tenían que haber sido declaradas por el Partido Popular. A pesar de todo, PP y Gobierno, como si nada, se aferran al informe de Hacienda que insiste en que las donaciones ilegales están exentas de tributación y, por tanto, no hay delito. Me parece que en ningún caso va a concurrir la circunstancia de que a un partido político se le pueda declarar responsable fiscal. Las donaciones a los partidos políticos están exentas. Esto es lo que ha dicho, pero lo ha dicho clarísimo. Lo que investiga Ruz es precisamente eso, si las donaciones ilegales al PP son un ingreso extraordinario que no cumple con lo establecido en la ley de partidos y que, por tanto, los populares tendrían que haber pagado el impuesto de sociedades. Lo que pesará al final el criterio del juez Ruz, al menos hasta abril, cuando deje el juzgado. Durante al menos una hora estuvieron reunidos ayer el rey Juan Carlos y su hija, la infanta Cristina, que tiene que afrontar próximamente el trago judicial de Mallorca. Fue un encuentro que no se producía desde hacía mucho tiempo. Lo que pasó aquí dentro solo lo saben ellos, el rey Juan Carlos y la infanta Cristina. Un encuentro privado del que solo hay fotografías y por separado. Don Juan Carlos abandona el club náutico después de cerca de una hora de reunión con su hija que se marcha sola
Poco después, el matrimonio Urdangarín lleva días en Barcelona y va a ser inmediata la venta del palacete de Pedralbes por 6,9 millones de euros, una cantidad suficiente para hacer frente a los 2,6 millones que le reclama el juez en concepto de responsabilidad civil. Ese plazo acababa el 1 de abril, pero está en suspenso, quizá durante meses, ¿tanto? Por el recurso de manos limpias contra la operación. Torpedear cualquier intento de que las cosas sigan su curso normal, el curso normal de los acontecimientos. Bueno, tenemos que asumirlo. De la infanta sabemos poco. Con ánimo y con coraje. Volverá, si no antes, cuando definitivamente pueda entregar las llaves de su casa. Es el momento en el que el periodista Gervasio Sánchez recoge el premio Jaime Brunet que otorga la Universidad Pública de Navarra. Este premio a la promoción de los derechos humanos se ha entregado a Sánchez por documentar la cruel realidad de los conflictos bélicos. Para el jurado del premio, el trabajo fotográfico realizado, dicen, con absoluta independencia, no solo muestra la crueldad del ser humano en la guerra, sino que encierra la denuncia de la violación de los derechos humanos. El fotoperiodista ha recogido este premio, que está dotado con 36.000 euros por la tarde. Por la mañana realizaba un encuentro con la prensa navarra en la que ha repasado su trayectoria y méritos para haber sido reconocido con este galardón de carácter internacional. Ha sido los ojos de Occidente en los conflictos más cruentos de las últimas 3 décadas. El periodista Gervasio Sánchez ha sido siempre un adelantado a su tiempo. Al principio me sentí que desentonaba, digo, pero ¿cómo me he podido meter aquí en esta lista de premiados con este altísimo nivel? Pero luego empecé a pensar y dije, joder, pues qué casualidad, estoy súper conectado a varias de estas personas. Yo soy miembro de Amnistía Internacional desde 1983. En enero del 83 estaba haciendo cuarto de periodismo. Fue la primera vez que yo empecé a ver informes sobre desaparecidos. Ese periodo modeló mi vida como periodista. Irak, Camboya, Bosnia, Guatemala o Colombia han sido solo algunos de los conflictos a los que se ha enfrentado, destacando en todos un denominador común. Para mí el mayor drama de una guerra son los desaparecidos, de cualquier guerra. Y además digo habitualmente, y lo vuelvo a repetir aquí, que una guerra no se acaba cuando Wikipedia lo dice, sino cuando se superan las consecuencias de una guerra, de cualquier guerra, cuando se hayan entregado todos los cuerpos exhumados, identificados a los familiares. Y esto posiblemente va a ser 30 años después de lo que dice Wikipedia. Las desapariciones forzosas dejaron de prescribir ante la justicia universal en 2006 y es sin duda el eje de su trabajo, pasado y futuro. La justicia con los olvidados, los desaparecidos, extranjeros y nacionales. El día 20 de noviembre se cumplirán 40 años de la muerte de Franco, ya no hay excusa que valga. Ha sido por culpa de la cobardía de la totalidad de la clase política española, que han sido incapaces de hacer un proyecto serio y en profundidad, pactado por todas las fuerzas políticas para buscar una solución al mayor drama de una guerra, incluida la guerra española, que es el drama de los desaparecidos. Un periodista con principios que evidencia la paradoja de los medios que ofrecen mayor libertad fuera que dentro del territorio nacional. He podido trabajar de manera independiente y he podido hacer determinados trabajos, incluso puedo decir las cosas que digo porque trabajo en el extranjero. Hoy recibe el Premio Internacional Jaime Brunet de la Universidad Pública de Navarra, que sin duda empleará para seguir recordando a los desaparecidos, a los olvidados. Pues al periodista también se le ha preguntado esta mañana específicamente por qué significa un genocidio, un término que ha sido incluida en una declaración del Parlamento Foral para condenar a ETA. En el vocabulario hay conceptos que hay que saber utilizar en su justa medida. Genocidio es una palabra, creo que un poco extralimitada en un texto como este. Genocidio es algo que muestra, incluso yo conozco conflictos armados con decenas de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos. Hablar de crímenes de lesa humanidad incluye, no prescriben, ya lo suficientemente contundente para que nadie se crea que está fuera de esa sentencia moral, por lo menos. Se puede ser contundente igualmente contra una forma de ejercer la violencia sin necesidad de utilizar conceptos que pueden ser erróneos o pueden ser malinterpretados.
La declaración institucional aprobada ayer por el Parlamento condena, según su texto, la limpieza nacional y crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos por la izquierda abertzale y por ETA. El escrito fue aprobado por UPN, el PSN y el PP y rechazado por Bildu, Aralar e Izquierda Esquerra. Fue este hombre, Daniel Portero, hijo de una víctima de ETA y presidente de Dignidad y Justicia, quien acudió al Parlamento navarro a solicitar que el terrorismo etarra fuera considerado genocidio para que los atentados no prescriban. Lo han apoyado UPN, PSN y PP. Se les reconoce como actos de genocidio y de lesa humanidad y que se pretendía una limpieza nacional con ellos. Para el Partido Popular, desde luego, es de los mejores acuerdos, por no decir el mejor, de esta legislatura y nos sentimos muy orgullosos. Puede ser duro el lenguaje, pero más duro son las víctimas de ETA, los asesinatos, los extorsionados, los que no pueden o no han podido vivir en nuestra tierra y todo el dolor que han producido. Ninguno de los crímenes que se cometió por parte de ETA debe quedar en el olvido y que todos aquellos que causaron, pues en este caso asesinatos o cualquier otra acción violenta, pues tienen que pasar por los tribunales de justicia y desde luego que no prescriban para que eso pueda ser así. La declaración institucional habla de limpieza nacional, genocidio y crímenes de la humanidad y corresponsabiliza de ello a la izquierda abertzale, a quien considera cómplice de ETA. Aralar, Bildu e Izquierda Esquerra se han opuesto y propusieron textos alternativos. Esa declaración va en contra del derecho internacional, no se puede hablar tan a la ligera de genocidio y menos imputar ese delito a un espectro político. Bueno, nos parece desafortunado entrar en una carrera que parece la de a ver quién utiliza la palabra más gruesa. Visto desde Navarra, desde luego, que esto no contribuye en absoluto a la búsqueda de la paz y la convivencia, ¿no? Cuando la sociedad nos está pidiendo que demos pasos en una convivencia y que superemos la situación de conflicto, lo que se ha hecho con esta declaración es un paso hacia atrás y es una situación de verdad gravísima, gravísima. Pues se hace una exageración que además están desvalorizando el propio término del genocidio, ¿no? Hacerlo aplicado además a toda la izquierda abertzale, pues cuando menos es desvalorizar el propio término, ¿no? Con esta declaración el Parlamento instaura además el 11 de febrero como Día de los Desplazados Forzosos y Víctimas de ETA y pide a Educación que incluya el relato de estos hechos, considerados genocidio, en el material didáctico para estudiar en todas las aulas navarras. Por su parte, el Gobierno de Navarra también valoraba esta declaración aprobada por el Parlamento. El Ejecutivo la considera como muy necesaria. Yo creo que es necesario que algo tan importante, tan dramático, tan trágico para la democracia y para la libertad y de tantos ciudadanos y de todo un país y de toda la comunidad foral, pues se ha tenido así en cuenta, se ha recordado y lógicamente va en la línea de lo que también este Gobierno tiene comprometido, pues al emprender proyectos como el de Relatos de Plomo, que tiene por objeto pues documentar toda la huella del terror y de la dictadura de ETA en Navarra. Al menos 2 españoles que podrían ser, según apuntan algunos medios de comunicación, una pareja de jubilados catalanes, han muerto en un ataque terrorista en Túnez esta tarde. También hay españoles entre los heridos en este ataque. 22 personas muertas de momento, entre ellas unos 20 turistas extranjeros de varias nacionalidades que morían durante este ataque terrorista, como decimos, en Túnez, que ha dejado unos 24 heridos. Los otros muertos son, además de esos turistas extranjeros, un policía y una empleada de limpieza del Museo del Bardo, donde se habían refugiado los atacantes con rehenes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha activado el protocolo de emergencias consulares. Accidente mortal en Olite este mediodía. Un vecino de 80 años fallecía tras chocar su vehículo, en el que viajaba solo, contra un camión en la carretera nacional 121. El conductor del tráiler ha resultado ileso. Entre un turismo y un camión en la carretera nacional 121 a la altura de Olite se saldaba con una persona fallecida, un vecino de Pitillas de 80 años. Al parecer, el hombre que viajaba solo se incorporaba a la vía desde un camino anexo procedente de un corral cercano de su propiedad.
A pesar de ser un tramo recto con visibilidad, el conductor del camión que viajaba en sentido Pamplona colisionaba de forma perpendicular con el turismo. El conductor del tráiler, un vecino de Tudela de 31 años, resultaba ileso. El equipo médico de guardia de la zona, desplazado por SOS Navarra, solo podía certificar la muerte del conductor del turismo, cuyo cuerpo era rescatado del interior del mismo por bomberos de Tafalla. Un sobrino del fallecido apuntaba a la elevada edad de su tío y la lluvia como posibles causas de este accidente mortal. Pues eso, los años y la edad, pues el mal tiempo, pues que se haya podido quedar, no haya visto bien camiones o lo que sea y pues eso, pues habrá quedado en medio de la carretera o alguna cosa así. Durante las labores de atención del accidente y limpieza de la calzada, la carretera nacional que une Pamplona con Tudela era cortada al tráfico por policía foral, que daba paso alternativo a los vehículos por el carril con sentido Pamplona. La división de atestados de la comisaría de Tudela se encarga de la investigación de las causas del suceso. El cadáver ha sido trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Tras casi una década de espera, el próximo mes de mayo comenzarán las obras de reforma de la carretera de acceso a Tudela desde Corella, la Navarra 160. Hace casi 10 años que el acceso a Tudela desde la carretera de Corella presenta este lamentable aspecto. Los conductores deben circular por una rotonda que en su día se dejó a medio terminar y cuya vegetación ha ido languideciendo con el paso del tiempo, al igual que los elementos antaño de color rojo y blanco antes de ser comidos por el sol, que se colocaron de forma provisional para señalizar los carriles de circulación e isletas. Una agonía que finalizará en mayo cuando el Ayuntamiento iniciará las obras de reforma con un coste de 640.000 euros. Entendemos que es necesario acometer esas obras. Es una obra muy demandada por parte de la ciudadanía porque hay muchísimo tráfico en esa entrada a Tudela y es uno de los accesos de Tudela, bueno, pues que nos queda por terminar y por dejar en condiciones. Además de reformar la rotonda ahora inacabada, se actuará en 300 metros de calle hasta la siguiente glorieta, convirtiéndola en doble carril con una mediana jardinada. Se reordenará el tráfico, instalarán varios pasos de cebra y un carril bici. Tras los dimes y diretes con el gobierno foral sobre quién debía acometer esta obra, que estaba incluida en el plan director de carreteras, el Ayuntamiento ha decidido asumir íntegramente el coste. Tomamos la decisión de sufragar la obra por parte del Ayuntamiento y que el Gobierno se haga cargo de lo que sería toda la dirección de obra y del proyecto. Desde el Ayuntamiento aseguran que el dinero que el Gobierno foral iba a invertir en esta obra se destinará a mejorar otros accesos. Los tudelanos no van a perder esa inversión por parte del Gobierno, porque la inversión que el Gobierno tiene apalabrada y recogida en el plan de carreteras para mejora de los accesos de Tudela va a seguir llegando a Tudela. Acaba de crearse la mesa de contratación que seleccionará la mejor oferta para llevar a cabo esta obra de reforma, que deberá comenzar en mayo y terminar en un plazo máximo de 3 meses. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna disputa en unos minutos su partido aplazado contra el Alavés, después de 6 encuentros sin ganar y con solo un punto. De los últimos 18 en juego, los rojillos necesitan sin duda una victoria para alejarse del descenso. Joel Sola es el elegido para jugar por delante de la defensa en el 1-4-1-4-1 de Mateo. Las bajas de Raúl por sanción y Neko Unam por lesión invitan al debut del chantreano con el primer equipo. No será el único cambio obligado, pues Vujadinovic, también sancionado, deja su sitio a Miguel Flaño. Osasuna y Alavés se ponen al día del encuentro aplazado por la nieve el pasado 7 de febrero. La idea de lo que buscamos es lo que se vio, pues esos 50-60 minutos que creo que es lo que dijo el equipo, y yo estoy confiado de que eso va a tener una progresión en cuanto a tiempo y al final, pero la idea un poco en cuanto a progresar pasa por ahí, que esos 50-60 minutos que en Santander fueron muy pocos, darle continuidad y llegar a los 90 minutos, porque es un poco lo que buscamos, que el equipo tenga ese ritmo, esa intensidad, esa agresividad los 90 minutos de partido. El glorioso no es un rival que se le haya dado bien a los rojillos esta temporada.
Las dos veces que se han enfrentado, tanto en el Sadar en la primera vuelta como en Mendizorroza en Copa, Osasuna perdió. Sigo teniendo mucha confianza en estos jugadores, en esta plantilla, en lo que tienen dentro, y hay que dar bien o dejar claro que hay que dar con esa tecla, y esa es responsabilidad mía. Esa la asumo desde el momento que cojo esto. Yo veo que hay un perfil de futbolista que a mí me gusta, donde el grupo, lo dije el primer día, donde se nota que quiere, y a partir de ahí es mi responsabilidad y mi obligación dar con la tecla para sacar lo mejor de esta plantilla que la verdad que tiene mucho. Más de 1 millar de aficionados apoyarán al equipo en Mendizorroza, donde se aspira a revivir el ambientazo que tuvo lugar en Pamplona. Y hoy sobre el caso Osasuna no ha habido declaraciones en los juzgados. Quien sí ha hablado ha sido el Gobierno foral, que ha valorado la denuncia por vía penal que ha presentado la asociación Contus y que anunciaba este pasado lunes y que dirigía, entre otros, contra el expresidente Sanz y el exgerente de Hacienda. Me gustaría matizar que quien ha puesto esa denuncia en los juzgados ha sido la plataforma Contuz, que en principio yo creo que lo que utiliza los tribunales es para hacer política. Yo no conozco cuál es el devenir de todas las deudas que tienen las empresas con Hacienda, pero sí que les puedo garantizar que a preguntas que a veces he podido realizar al organismo autónomo, se me ha contestado que las actuaciones que se han hecho con el Club Atlético Osasuna han sido las mismas que se hubieran realizado o que se realizaban con cualquier otra empresa. Y el Gobierno de Navarra está analizando la tasación realizada de las instalaciones de Tajonar y el estadio de El Sadar, que rondan los 43 millones de euros y que una vez aceptada va a remitir al Parlamento de Navarra. La consejera afirmaba que son los técnicos los que establecen los criterios para llevar a cabo estas tasaciones. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. El Centro de Salud de Chabacoiz va a doblar su superficie. Se espera que las obras de ampliación que se están ejecutando finalicen en mayo. Unas obras que se están ejecutando en 2 fases para no interferir en el trabajo diario que este centro y que atiende a casi 4.000 personas, con un presupuesto de más de 470.000 euros. El nuevo centro va a contar con un área de admisión, 3 consultas de medicina de farmacia, una pediátrica, 4 de enfermería y una de urgencias. En cuanto a los equipamientos y los medios técnicos, por supuesto, son tan buenos como los de cualquier otro centro de salud, pero la cuestión del espacio pues era importantísima, como dice, para atender a esos 4.000 pacientes casi, pues era necesario habilitar un espacio mayor y bueno, pues y mejorar las condiciones en las que tanto pacientes como profesionales pues están cada día. Bajo el lema ante las agresiones a médicos, tolerancia cero, el Observatorio Nacional ha presentado los datos de 2014. Ascienden a 344 casos frente a 354 de 2013, lo que supone una disminución de casi el 3%. En Navarra, el Colegio de Médicos recibió durante el año pasado un total de 5 comunicaciones de agresiones a médicos, todas ellas verbales, todas en el sector público. En 4 casos fueron a médicos hombres y en 1 a una mujer. Que reconfortan. No es nuevo escuchar que alguien ha encontrado un sobre con dinero y lo ha devuelto a su propietario, pero son historias que siguen dejando un buen sabor de boca en los tiempos actuales, sobre todo a sus protagonistas. Marta y Juan Carlos se encuentran por primera vez después de que ella entregara a la policía el bolso que este carnicero perdió con 3.700 euros en una calle de Valencia. Empezó a salir ahí dinero y dije, Dios mío, ¿esto qué es? No lo pensaba que lo iba a recuperar,
porque tú sabes que hoy en día la gente está necesitada. A pesar de estar en el paro desde que se quedó embarazada de su hija de 5 años, Marta no lo dudó en ningún momento. Dije, no, prefiero dar una buena alegría y que se vea que en España hay gente también honrada. Cuando llegó a la comisaría para devolver el bolso, hasta los policías se sorprendieron. Y el policía me dijo, ¿pero de verdad que vas a devolver esto? Dice, qué buena persona eres. Los 3.700 euros eran la recaudación de la semana de las 2 carnicerías que Juan Carlos tiene junto a su mujer. Lo que le haga falta, aquí me tiene a mí. Y la felicitación de la gente, pues es lo que me queda. Ese ejemplo para mi hija. Agradecido, Juan Carlos le ha ofrecido a Marta una recompensa o incluso un trabajo para que pueda sacar a su hija adelante. Del 17 de abril al 3 de mayo tendrán lugar en Tudela las 21ª jornadas de exaltación y fiestas de la verdura, cuyo programa de actos se presentaba esta tarde en la capital ribera. 17 días de fiesta organizadas por el Ayuntamiento y la Orden del Volatín, con las verduras como protagonistas en más de 150 degustaciones populares, catas, talleres de cocina, conciertos como el del Arrebato o el primer concurso internacional de limpieza y corte de verduras. Estas jornadas se presentarán ante la prensa especializada de Madrid, Zaragoza, San Sebastián y Pamplona. Este año hemos preparado más días, más actividades, contamos con un número mayor de entidades colaboradoras, más presentaciones fuera de Tudela, en definitiva, unas jornadas de mayor nivel. Debemos reconocer que estas jornadas no son un evento más, es algo importante que hemos desarrollado entre todos y que representa hoy en día un reclamo gastronómico y turístico sin precedentes, con una proyección de futuro realmente increíble y que estoy seguro que vamos a disfrutar. Según dicen las estadísticas, hemos pasado el invierno más frío de los últimos 5 años. Así lo dice el informe sobre el balance climatológico que ha presentado AEMET en Navarra. Además, ha sido el segundo más húmedo desde 1975, especialmente el mes de febrero, en el que ha llovido 2,5 veces más de lo normal. Sin embargo, la primavera se presenta de media más cálida de lo habitual, a pesar de que en Semana Santa se esperan valores normales. Para este puente de San José se bajarán las temperaturas, aunque se mantiene la incertidumbre en torno a las precipitaciones. Ya les hemos contado en el informativo de esta noche los datos que revela un informe de la UGT sobre la situación de los trabajadores inmigrantes en Navarra. Pues para profundizar sobre este tema tenemos con nosotros a Nadia Sakarova. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. De Migraciones de UGT aquí en Navarra. A grandes rasgos, lo que dice este informe es que se ha agudizado la desigualdad entre los trabajadores autóctonos y los inmigrantes. ¿Qué es lo que ha pasado en estos tiempos de crisis? A ver, lo que ha pasado es que las desigualdades que ya existían en el mercado laboral han agudizado y han sido mucho más graves. Por ejemplo, si comparamos diferentes indicadores que nos pueden indicar pues esta situación. Por ejemplo, la tasa de paro. La tasa de paro en el último trimestre de 2014 se situaba en 14,92% para la población en Navarra, de los cuales 12,07% es para la población autóctona y el 39,39% es para la población inmigrante. Estos datos aún son más graves y alarmantes aún si nos fijamos en la nacionalidad de estos trabajadores inmigrantes. Para la gente, los trabajadores inmigrantes de los países comunitarios, la tasa de paro es de 29,98% y para los extracomunitarios es de 44,12%. Y por otro lado, podemos ver también los datos de la seguridad social. Los cotizantes extranjeros han ido descendiendo a lo último de estos años, ¿no? En el año 2008 teníamos a 30.835 personas extranjeras cotizando a la seguridad social. A 31 de enero de 2015 solo tenemos a 19.211 personas. Pues estos datos lo que nos demuestran es que la población extranjera ha ido perdiendo empleo, han ido destruyendo empleo en los sectores que estaban trabajando. Pero también, hoy por la mañana hemos presentado un dato alarmante, que también que son las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores extranjeros que están trabajando.
la brecha salarial. La brecha salarial es, bueno, es alarmante porque los trabajadores extranjeros cobran un 31% menos que los trabajadores nacionales. Y lo que más nos llama la atención es que la adquisición de nacionalidad española no reduce estas diferencias, porque vemos a la gente que tiene la doble nacionalidad, tiene formación, estudios homologados, domina el idioma, pero no percibe ni las mismas retribuciones ni tiene la misma igualdad de oportunidades a la hora de acceder a un trabajo. Y en este estatus de inmigrante que ellos tienen y en estas condiciones que nos estás relatando, ¿tienen ellos la capacidad y la fuerza de acercarse, por ejemplo, a UGT y denunciar estas situaciones, pedir mejoras, pedir al menos la igualdad? Lo decías ahora, por ejemplo, en la brecha salarial, pedir ganar lo mismo que sus compañeros. ¿Se movilizan para exigir? Sí, ¿O no están en condiciones de exigir? El tema es que, es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay mucho miedo. Hay mucho miedo porque, la gente que está trabajando tiene miedo en perder sus trabajos. Entonces sí que es verdad que se acerca la gente a nuestras oficinas, nos plantean estas preguntas, ponen las denuncias, pero luego a la hora de denunciar o de sacar esta información fuera, pues ya tienen miedo, porque se ven, claro, el otro día estuve con una persona que me estaba contando, su situación laboral dramática, pues largas horas de trabajo, salarios bajos, lo que son trabajadores pobres, lo que tenemos ahora. Pero claro, a la hora de animar, de denunciar esta situación, pues me miraba y me decía, claro, me quedo sin trabajo, ¿y mañana qué? Claro, ¿qué voy a hacer? Porque está cotizando muy poco, el paro muy bajo, tiene a la familia aquí, entonces claro, la falta de redes familiares, de redes sociales, de apoyo, pues todo esto pues al final da mucho miedo a un trabajador pues a denunciar y sacar estas situaciones fuera. Los números también nos dicen que muchos trabajadores inmigrantes que vinieron pues en la época sobre todo del boom de la construcción, se han tenido que volver a sus países porque no hay trabajos y que han descendido el número. Eso se percibe en la calle, los datos también lo reafirman, que ha habido mucha gente que ha vuelto a sus países de origen. Bueno, yo no diría que tanta gente ha vuelto a sus países de origen. Sí que es verdad que el número de extranjeros ha disminuido en Navarra, pero se debe a varios factores. Uno de ellos, pues que la gente que ha vuelto a sus países de origen, luego hay muchas migraciones internas dentro de España, pues la gente que se traslada de comunidad en comunidad, y luego hay muchas personas extranjeras que han ido a otros países de la Unión Europea en busca de un empleo, a Francia, a Alemania, etc. Y luego, por otro lado, lo que tenemos es muchas personas extranjeras que han adquirido la nacionalidad española, entonces ya no aparecen en estadísticas como extranjeros. Por ejemplo, tenemos un número que en el año 2005 en Navarra residían 55.938 personas españolas nacidas fuera de extranjero. Y en el año 2014 ya hablamos de 86.000 personas, o sea, casi se ha duplicado el número. Entonces, lo que disminuye la estadística de número de extranjeros, pero bueno, ahí están. Hablabas de una cifra muy alta de trabajadores extranjeros que se han quedado en esta crisis sin el trabajo. Actualmente, ¿con qué perspectivas afrontan ellos el futuro? ¿Quieren seguir intentándolo en Navarra? ¿Van a tener que moverse, como hemos visto que han hecho algunos de sus compatriotas? ¿Cuál es la perspectiva que os trasladan? A ver, las situaciones son muy diferentes y dependen de cada persona, si han traído a la familia, si están aquí solos, pero bueno, nosotros en mayoría de los casos vemos que la gente se acerca a nuestras oficinas y demanda orientación y demanda formación. La gente quiere seguir, o sea, no se desespera, quiere seguir buscando trabajo, piensan, esperan que esto va a mejorar, que la crisis va a terminar algún día, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, el año pasado hemos atendido a más de 10.000 personas en nuestras oficinas, de los cuales pues la gran mayoría, por no decir la mitad, nos han demandado lo que es la orientación sociolaboral y la formación específica pues dirigida a los inmigrantes. De hecho, sí, pues nosotros el año pasado hemos sacado 30 cursos de formación, hemos hecho 800 itinerarios, siempre procurando dar prioridad a los que peor lo están pasando, pues la gente que está en desempleo, que ha agotado todas las prestaciones, que está cobrando la renta de inserción social, pues intentar ayudar pues a las familias que están peor. Y al igual que han tenido que hacer otros trabajadores, ¿también notáis que el autoempleo o el convertirse en autónomos es una salida para muchos de ellos?
Es una salida, lo están intentando, pero bueno, de hecho las tasas de autoempleo entre extranjeros han ido aumentando estos años, porque lo ven como una salida para poder trabajar, como una salida, una alternativa al empleo por cuenta ajena. El tema es que la situación en el mercado está como está y al final pues no siempre termina con éxito, pero bueno, lo intentan. De estas discriminaciones que hemos estado hablando, vosotros os habéis dirigido a los empresarios para pedir la explicación de por qué a un trabajador extranjero le pagan menos que a un trabajador autóctono. A ver, nosotros lo que hemos hecho es varias campañas de sensibilización. Estas campañas de sensibilización están dirigidas tanto a los trabajadores extranjeros como a los empresarios, bueno, y al conjunto de la población. De hecho, bueno, hemos editado varias guías sobre la discriminación directa, indirecta y el acoso laboral, y lo que queremos con eso es sensibilizar a los empresarios y a los trabajadores, a los compañeros, diciendo que la discriminación no es un problema individual de algunas personas. La discriminación nos puede afectar a cualquiera en cualquier momento de nuestra vida. Nos puede discriminar por edad, por sexo, por hablar diferente, por origen, por lo que sea. Entonces nosotros lo que llevamos a las empresas es estas campañas de información y de sensibilización, porque para que los trabajadores, si ven a un compañero al lado que está cobrando menos, que tiene condiciones diferentes, pues que lo denuncien, que ayuden a sacar a la luz estas situaciones. Porque, como decíamos antes, el miedo es el principal paralizante, digamos, en estas circunstancias. Miedo a un empresariado o más a un posible despido, ¿no? Sí, es el miedo al posible despido y no poder encontrar trabajo, porque lo que vemos ahora nosotros, que hay mucha gente que pierde trabajo y tiene muchísimas dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Entonces, claro, el miedo de perder y luego no poder reincorporarse, pues es tremendo. Nadia Sakharova, del Departamento de Migraciones de UGT en Navarra, muchísimas gracias por habernos acompañado y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Nosotros lo que vamos a hacer ya es recopilar todo lo que ha sido la información en este día, en el que hemos estado pendientes a última hora de la tarde de un acto en la Universidad Pública de Navarra. Allí Gervasio Sánchez, fotoperiodista, ha recibido el premio Jaime Brunet de Defensa de los Derechos Humanos. La UPNA ha reconocido la labor de este periodista, que ha plasmado con su cámara algunos de los conflictos bélicos más crueles de la historia reciente. Para mí el mayor drama de una guerra son los desaparecidos, de cualquier guerra. Y además digo habitualmente, y lo vuelvo a repetir aquí, que una guerra no se acaba cuando Wikipedia lo dice, sino cuando se superan las consecuencias de una guerra, de cualquier guerra. La universidad, que reconoce así la labor al margen del poder, dice, para saber dar veracidad a sus fotografías en conflictos muy duros. Y hoy uno de esos conflictos se ha vuelto a manifestar. 2 españoles han muerto en un ataque terrorista en Túnez. Más de 20 personas de momento, de ellas 22 personas ya, y unos 20 turistas extranjeros. Son de varias nacionalidades los que han muerto durante este ataque terrorista, que dejaba también 24 heridos. Los atacantes se refugiaban con rehenes en el Museo del Bardo, de la capital tunecina. Y un hombre de 80 años y residente en Pitillas fallecía en un accidente de tráfico en Olite, en la carretera nacional 121. En el accidente ha chocado el vehículo que conducía a la víctima con un camión conducido por un vecino de Tudela. El Gobierno de Navarra ha elevado la previsión de crecimiento de la economía navarra hasta el 2,6%, 6 décimas más de lo que había previsto inicialmente. El Ejecutivo observa una mejora de la situación y una coyuntura en la que Navarra se encuentra en una posición de partida más favorable que otras regiones. Destaca la evolución favorable de la confianza empresarial y también de la confianza de los consumidores. Las previsiones realizadas por nuestro Servicio de Economía apuntan también a una progresiva recuperación este año de la construcción, que ha sido el sector más castigado por esa doble recesión vivida desde el año 2008. La crisis económica, que ha pasado factura de forma especial sobre todo a los trabajadores extranjeros. La tasa de paro en este colectivo ha crecido más de un 30%, según un estudio de UGT que advierte de las dificultades de estas personas para encontrar de nuevo un empleo.
Estas personas, además de tener mayores dificultades a la hora de encontrar y mantener un empleo, cuando lo tienen disfrutan a su vez de menores salarios. Hemos pasado el invierno más frío de los últimos 5 años, así lo dice el informe sobre el balance climatológico que ha presentado la EMET. Además, ha sido el segundo más húmedo desde 1975. Especialmente lo ha sido el mes de febrero, en el que ha llovido 2,5 veces más de lo normal. La primavera se presenta de media más cálida. Del 17 de abril al 3 de mayo tendrán lugar en Tudela las jornadas de exaltación y fiestas de la verdura. 17 días de fiesta con la verdura como protagonista en más de 150 degustaciones populares, catas o talleres de cocina. Hoy se presentaba. Y hoy nos vamos a marchar con el Orfeón Pamplonés, que cumple 150 años, un siglo y medio de vida que se recoge en la exposición que esta tarde se inauguraba en el Palacio Condestable de Pamplona. Con las imágenes de esta exposición nos marchamos. Más información mañana a partir de las 2:30 de la tarde. Muy buenas noches.